¿Qué tal por Madrid? Bien, ¿Cómo bien. te encuentras? Encuentro a faltar el frío. A mí me gustaba mucho que cuando volvía a Madrid Ujú. en invierno notaba ese frío seco, fuerte. Y desapareció. Ya Ya no hay frío. no somos lo que éramos ya. Ya no, nada. No creo que nadie. ¿Te gusta Madrid? Sí, 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 claro. Yo, por ejemplo, veo a Rufián que le gusta mucho Madrid. No parece que le gusta mucho Madrid, yo sin conocerle, desde la distancia total. Bueno, Rufián se gusta mucho a sí mismo. A partir de ahí, donde esté, le gusta. Joder, Pero el primer palito a Rufián. no, no, no. Pero Madrid es una ciudad fascinante, evidentemente. Y estuve muchos años viniendo aquí como diputada, o sea que Si te le tengo ven, un cariño especial y además acumulas muchos amigos. Madrid es una ciudad, como toda gran ciudad, muy compleja, muy variopinta, con muchas aristas. Sí, es una ciudad fascinante. esto de que Lo que pasa es dices, que a mí me gusta el mar. Es decir, me pierdo con el mar. Eso es la parte que os aquí falta. difícil. Esto que dicen de el auge de Madrid y la decadencia de Barcelona, Bueno, esto... eso yo llevo toda la vida escuchando sobre la decadencia de Barcelona. De hecho, hombre, la decadencia la tenemos desde que perdimos nuestros derechos institucionales, claro. Pero a partir de ahí me suena muy antiguo. Si te ven por las calles de Madrid, te dicen algo, los ciudadanos te dicen... Depende, depende. Hay gente que te saluda con mucha normalidad y hay gente que te dice viva Franco o viva los toros. Esto me ha pasado. Me divierte Hace bastante. poco que te han dicho, así en la calle que te han La dicho... última vez que... No, la verdad es que la última vez, al contrario, me pararon con mucha amabilidad. Ajá. Ah, fue en el... No, normalmente no tengo problemas, venir a Madrid, en pasear por Madrid. Pero quizá lo más sonoro es esto, viva los toros, me divierte mucho que me pongan en esa casilla, ¿no? Bueno. ¿Qué Y otras viva el partes? rey, Y viva el viva el rey, rey el también. viva el rey también. ¿Qué otras Y partes viva Sí, España, eso lo sí, dicen así, con ese tono, España. ¿Qué otras partes? Pero en general el ambiente es cordial, que Sí, la mayoría de la gente somos personas sí, no, normales. ¿No? problemas no tengo. ¿Qué otras partes de España conoces medianamente bien? Bueno, pues conozco bien el País Vasco, Andalucía, pues estuve casada con un andaluz, y ahora con un navarro, o sea que lo mío va de punta a punta. Quizás lo que conozco también todo el Levante, Sí. lo que conozco quizá menos es toda la zona de Castilla y Extremadura, La Rioja la conozco también, Galicia poco, la verdad. Quizá no tanto como podría, pero bueno. ¿Canarias algo? No, ¿Canarias, Canarias Canarias no. nada? Vale, No. vale, vale. Bueno, sí, perdona. En Canarias estuve ¿cómo se llama? En Lanzarote. En Ah, bonita Lanzarote. Lanzarote, ¿eh? Un veranito. Estuvimos No está 15 mal. días en Lanzarote. Espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es casas regionales o cómo va la cosa? Sí, Ah, es turismo, turismo turismo regional. Bien, política, vale, tal vale, igual. vale, No, vale, porque vale. me interesa ¿Te interesa? lo que la gente conoce o no conoce, tal igual, y cómo se mueve. Antes de entrar, porque esto es prólogo de la entrevista, todavía Entiendo. como que no te he saludado. Ah, vale. Entonces, antes de entrar en el purgatorio, porque esto se llama el purgatorio de T-Objective, siempre preguntamos por la relación con Dios de los invitados. Entiendo que eres una persona no creyente, por lo que te leí. No eres creyente, no tienes fe. Soy creyente en los que creen honestamente. Es decir, yo soy una racionalista. A mí me interesa mucho el tema de Dios. He escrito un libro sobre el tema de los cristianos perseguidos, el SOS Cristianos, que los publiqué en Planeta hace unos años. Y he participado en muchos debates interreligiosos entre la creencia y la no creencia. Sí. De manera que es un tema que me interesa porque me parece fascinante. Y a diferencia de muchos ateos, de muchos otros ateos o agnósticos, yo nunca he tenido una mala relación con la religión. Lo que pasa es que no me puedo hacer trampas al solitario. Es decir, mi racionalismo me impide creer en una trascendencia que, digamos, o una vida más allá de la muerte. Pero cada vez que he tenido al lado a alguien creyente, no sé, en momentos muy, muy íntimos, muy fuertes, en un funeral o en momentos así. Recuerdo, por ejemplo, yo estaba adoptando a mi hija, que la hija pequeña es de Siberia, y estábamos en Moscú y mi marido entró en una iglesita que hay en la Plaza Roja, la iglesia de Kazán, y se puso a rezar, ¿no? Y a poner. Y fue un momento muy bello. Es decir, ahí sí que puedo ver a Dios, pero vaya, pero no voy más allá. Pero no me molesta, porque yo creo que uno de los grandes errores de la Ilustración fue creer que la razón estaba por encima de la fe. Yo creo que ni la razón ni la fe nos han dado buenas noticias. La razón ha traído la bomba atómica, guerras brutales, la fe ha traído guerras religiosas, ha traído inquisiciones, con lo cual al final, ¿y si nos damos de la mano?
porque Sí. el misterio de la vida es tan complejo. Vayamos la razón y la fe de la mano, a ver qué hacemos. Algunos dicen que Dios en Cataluña es nacionalista porque ven que hay una parte, no sé si importante o no, del clero catalán que es muy próximo al nacionalismo o al soberanismo. Bueno, en Cataluña, quizás lo veis desde fuera extraño, pero en Cataluña es bastante normal que la sociedad civil, también la sociedad religiosa, defienda la identidad y la cultura catalanas. Y en las épocas del franquismo la Iglesia Católica fue bastante antifranquista. De hecho, Franco, incluso el abad de Montserrat, cuando visitó Montserrat, se negó a saludarlo, ¿no? Es decir, que sí que hay una relación, pero tiene que ver con los derechos fundamentales y con la cultura catalana. Ahora, que Dios sea nacionalista, Dios no, es un concepto trascendente, cada cual lo verá de su manera, y yo en ese lío no me metería, que además es un lío de los creyentes, ¿no? Y después también hay otros que dicen Puigdemont es el Mesías de Cataluña. O sea, es como el hombre para algunos, ¿eh? El hombre enviado para salvar el No he asunto. oído nunca esa frase tan ¿No? estúpida. Yo sí lo he oído. ¿eh? Debe ser con tus amigos, los míos no dicen eso. No dicen estupideces. Muchas, pero esa no. No. Carles Puigdemont es un político democrático, muy resiliente, con posiciones muy fuertes, que lleva 7 años resistiendo a un Estado bastante depredador, que lo ha perseguido por todas partes y no ha conseguido cazarlo. Por tanto, es un señor muy interesante. Pilar Rahola, bienvenida al Purgatorio. Gracias. Gracias por venir. Ahora sí, estamos ya dentro. ¿El purgatorio es porque tengo pecado? No, el Purgatorio es el nombre del programa que lleva ya pues, más de un año entrevistando a gente, a todo tipo. No, el Purgatorio es el estado para el que la gente después juzga o no a los invitados. Yo me dedico solo a preguntar, o sea, no a juzgar. Y te agradezco... ¿Y los que te escuchan juzgan o Sí, solo yo creo que escuchan? sí. ¿Y por qué? Pues son malvados, ¿no? Debe ser son eso. malvados, gente, ya sabes, gente que quiere juzgar y demás. Gracias de veras por venir, porque digo, no es lo habitual verte en un medio... en un periódico digital fuera de Cataluña. ¿Un poco de derechón? Sí, o de centro de derecha, o no sé, yo es que no me guío por la línea editorial del medio, yo hago y entrevisto a quien puedo y quien se deja entrevistar. Me pareció interesante la entrevista que hiciste y pensé, ¿por qué no? Joven, con ganas. Bien. Oye, pues está bien. Y aparte, se quiere comer el mundo, a ver si se come. Pues sí, graves. Y aparte, ya te digo yo que me darán hostias a mí por entrevistarte. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué entrevistas a esta tía? ¿Que tus amigos son intolerantes? No, amigos no digo... Yo tengo amigos intolerantes y tolerantes, como la lactosa, depende un poco del a mí no me darán hostias por hablar contigo. No, pero a mí sí, seguro, ya te digo yo que sí. Los míos son más tolerantes. ¿Por qué has...? No, pero no amigos, sino oyentes y demás, dirán, sí, seguro. Al mal. Y a ti no te darán hostias seguro por no decir, ¿por qué vienes a un medio de Madrid, la porque prensa, tal cual? Porque hago lo que me da la gana. No, bien. Bueno, Pilar Rahola es periodista. Hablo conmigo quien me da la gana y, por tanto, he hecho de periodista, pero soy filóloga. Filóloga catalana e hispana, las dos. Tengo las dos lecciones. Tienen las dos. Fue... Primero la hispánica y después la catalana. Hice las 2 licenciaturas. Fue diputada con Esquerra Republicana, unos cuantos años. Sí, dos legislaturas. No está mal. La última de Felipe y la primera de Aznar. No está mal. Bueno, una época interesante para... Sí, espectacular. Después... Estuve en la Comisión Roldán, me lo pasé pipa. Aquellos años salvajes. Wow. Después iba a decir, no sé si... Ahora nos vas a decir, pues yo no he cambiado. No sé si viró un poco y se fue para el lado más centro-derecha. No, es que ideológicamente Esquerra Republicana era un partido mucho más centrado que ahora. Y yo siempre he sido una persona en muchos aspectos conservadora. Llega un momento en que de verdad me resultan muy pesadas las etiquetas. Yo soy de izquierdas en derechos civiles. Vale. Desde siempre. Es decir, de hecho, por ejemplo, fui la primera que llevó la eutanasia al Congreso de Diputados. He luchado por los derechos de la mujer, los derechos gays, etc. Es decir, lo que sería la etiqueta clásica de izquierdas, el tema ecológico, estoy ahí. Pero luego tengo posiciones en términos económicos más liberales. Cuidado, ya no eres de izquierdas, quizá eres de centro. Luego en algunos temas como la familia o la relación con la religión, soy conservadora. Esta tía es una facha. Y luego si hablamos de Palestina e Israel, directamente me expulsan. Con lo cual, para la derecha española soy lo peor de lo peor porque soy una indepe irredente, y para la izquierda soy lo peor de lo peor porque soy conservadora en muchos temas. Al final, ¿quién soy? Sí. Soy alguien que se hace preguntas y tiene respuestas, algunas propias. Basta ya de tantas etiquetas, porque al final lo que ocurre es que de golpe pensamos todos igual. Si eres de izquierda tienes que pensar esto, este es el catecismo, el ABC. Si eres de derecha es esto otro. Y hay gente que nos movemos en arenas movedizas, que
oye, yo me atrevo a pensar diferente en temas que quizá mi corriente ideológica me obligaría a pensar distinto. No me da la gana. También estás más próxima ahora a Carles Puigdemont. Siempre lo estuve. ¿Se puede decir que eres amiga? Creo que podemos ¿Que sois decir. amigos? Creo que sí. Se puede decir, ¿no? Pero no solo Carla. Sí, bueno, yo siempre digo Carles porque es la persona más conocida dentro de ese grupo de personas de Junts. Sí, hombre, es igual que soy amiga de Artur Mas y soy amiga de mucha otra gente, claro. Y vuelves a aparecer en una entrevista, de las últimas que vi, estuviste con Pilar Eire en TV3. Sí, somos amigas también, Pilar y yo. Somos amigas, Pilar y yo. Fuimos las primeras, hace 1000 años, que conseguimos cerrar la Plaza de Toros de Lloret. Ahora tus amigos taurinos se van a poner histéricos, pero aquí, ¿eh? No sé si tengo amigos taurinos. Mejor. Eso ganas puntos, pues, No ganas sé, puntos. Y Pilar y yo, que en muchos aspectos pensamos diferente, pero nos unió siempre el tema animalista, los derechos de los animales, que son para nosotros importantes. Y nos conocemos, luego hemos conocido novios, historias, hemos tenido momentos divertidísimos en la vida. Tenemos bastante vida compartida. O sea, que has vuelto a TV3 momentáneamente y te han levantado el veto ese que te tenían. Creo que se equivocaron. Te llamaron y te llamaron, pero ya dijeron, oye, se coló Rahola, pero yo me vengué, claramente. ¿Pero cómo es esto? ¿Que de repente dejaron de contar contigo? No, bueno, esto es Esquerra Republicana. Esquerra dijo... Esquerra mantiene unas posiciones muy duras de censura en TV3. Y especialmente con gente independentista, porque al final es el paquete ideológico que puede complicarles la vida electoral. Y yo les he dado mucha caña en muchos aspectos. También se le he dado a Junts. Es que en realidad yo he conseguido, después de los años, tener un estatus de libertad muy considerable. Y la verdad es que Puigdemont me gusta y Junqueras no me gusta. Pero no, y si me gustara también lo diría, pero no me gusta, no me parece muy tramposo y con lo cual eso les pone muy nerviosos. Entonces TV3 te pone en la crucecita. O sea, que hay censura en TV3. Sí, como en todas las partes. Pero hay más censura contra algunos independentistas, dices. Bueno, hay una cantidad importante de personas vinculadas al procés catalán que han desaparecido de TV3 y desaparecieron de golpe. Y son unas cuantas, está Pilar Carracelas, está Albano Dante Fachín, hay cantidad de gente que tuvo un papel importante en el mundo de la opinión, que con el cambio de gobierno, cuando Junts se va del gobierno, desaparecemos de TV3. Pero de todas formas, en TV3 tiene la misma censura que moderadamente tienen todos. Es decir, yo he estado en listas negras en la televisión. En las épocas más duras del procés, a mí me llamaban productores y me decían, lo siento, no puedo traerte. Es decir, al final uno ya sabe lo que es esto. Si te posicionas, hay gente que cuando tiene el poder intenta caparte, porque la opinión siempre molesta. Yo no me hago apuros, ¿eh? No voy a TV3, pues es igual, voy a otro sitio, y si no me quedo en casa, ¿no? Ya estoy en una época de mi vida que me importa un pepino si me llevan o no me llevan. ¿Pilar Rahola es independentista desde siempre? Yo no soy independentista, yo soy nacionalista. O sea, déjame explicarte el matiz. Vale. Pero nacionalista defensiva, es decir, si Cataluña tuviera Estado, yo no sería nacionalista para nada. A mí no me gusta el nacionalismo de Estado, ¿eh? Pero en el momento que tú tienes la impresión o la convicción de que tu seña de identidad, tu idioma, tu cultura, tu identidad está en peligro o está en riesgo, defiendes esa nación porque defiendes una identidad. La independencia es un método. Es decir, si mañana pudiéramos entendernos como nación, en una relación de igualdad con otras naciones en España, si hiciéramos una Suiza, me quedaría tranquila, es decir, no sería un problema. A mí Suiza me gusta, es un pacto de montañas. Y no hay nada más raro, más diferente de un suizo italiano que un suizo alemán. Pero todos son suizos. Esto no pasa en España. En España siempre hay una incomodidad cuando eres catalán en España. De manera que yo, ¿por qué quiero la independencia? Porque todas las otras vías, federalismo, pacto, han fracasado. Por tanto, la única vía es el Estado. Pero no me define el independentismo, es un método, es una fórmula política. Sí que me define la defensa de mi nación. O sea que sí, pero siempre has sido nacionalista, eso sí. Nunca tuviste alguna duda. Bueno, yo vengo de una familia donde hubo ministros de la República, donde fui el primer condenado a muerte de Franco. Carles Rahola era un intelectual catalán, que era mi tío abuelo. El primer condenado a muerte con sumario militar. Mucha gente murió antes que no estaba en sumarios. De manera que sí que tengo una familia imbrincada directamente en el catalanismo político desde siempre, claro. Empezamos por lo más... Además, soy una de las familias
una de las pocas familias que tiene casi 1000 años de historia. El apellido Rahola es muy... De rancio a abolengo, que se dice. De rancio a ¿no? abolengo, Sí. Sí. Empezamos por lo más inmediato, bueno, inmediato de estos últimos meses, que es lo de la ley de amnistía, que de momento se encuentra, diríamos, en chapa y pintura después de que Junts dijese que de momento no y la tumbase en el Congreso, y ahora ya está un poco en esas negociaciones como... Solo hay una negociación posible. Bueno, termino la explicación. En esas negociaciones que como los lectores, oyentes y seguidores del Purgatorio podrán comprobar, totalmente opacas, o sea, totalmente, no se sabe nada, cosa que a veces beneficiará, entiendo yo, a la negociación. Estos pactos siempre se hacen opacos, claro. Sí. Y luego se enseñan. Y como Pilar Rahola tiene buena relación con la cúpula de Junts, entiendo que también tiene buena información sobre cómo va la negociación, o al menos cómo la ves. ¿Cómo va? No me corresponde a mí decirlo. Como la veo, lo veo bien. A ver, te comentaré por qué. Es decir, Junts no puede permitir de ninguna manera, por un compromiso electoral y porque las promesas que ha hecho públicamente a la gente que lo ha votado son muy rotundas, que es que el pacto con Pedro Sánchez implicaba el fin de la represión y todos aquellos que habían estado en procesos judiciales se iban a casa. Este fue el pacto. Si no, Sánchez no sería presidente. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con la amnistía, pero lo que firmó Pedro Sánchez con Carles Puigdemont fue que habría amnistía. Las amnistías no están medio embarazadas. O son completas o no son. Tú no puedes hacer una amnistía y dejar 100 personas en la fuera, que es como estaría la ley tal como la plantean. Pero además, de golpe aparece, no, el terrorismo no estará, no, este otro no estará. No, oigan ustedes. En ninguna legislación de ninguna democracia liberal hay excepciones. La amnistía es una tabla rasa, una tábola rasa, que dicen. Es una papel en blanco. Tú has hecho unos delitos o presuntos delitos y la amnistía te lo saca. La amnistía del 77 amnistió crímenes de la dictadura. Es decir, entonces de golpe sacar de la chistera, no, pero habrá excepciones, eso Junts no lo va a comer. Porque no se lo puede permitir, porque nadie entendería que 100 personas se quedaran fuera de la amnistía. Y por eso votó que no. Pero previamente había avisado 1000 veces al Partido Socialista de que no se votaría eso. Y el PSOE, que tiene ese punto de prepotencia, de chulería, que una vez tiene el poder piensa que ya todo va bien, aguantó y le fue mal. Y ahora yo creo, sinceramente, y más después del estudio que ha hecho la Comisión de Venecia, que ahora irán a donde tienen que ir, que es una amnistía completa. Pero ¿tiene miedo Carles Puigdemont de que el PSOE, de que Pedro Sánchez, digamos, que como ha hecho con otros socios, le engañe o le dé una cosa, un gato por liebre, o sea, que le dé una cosa que al final no es? No sé qué miedo tiene Carles Puigdemont, que te lo diga él, pero si te da la entrevista. Pero te sería complicado, porque tiene que ser presenciales en España, como viene lo detengan. Bueno, algún día, no te preocupes. pero es evidente que, como mínimo, en los sectores del catalanismo político y también del nacionalismo catalán, tenemos una amplia experiencia de las mentiras socialistas. El PSOE miente mucho. Y yo creo recordar que una vez escribí que Zapatero era el hombre que mejor sonreía cuando mentía. Ahora quizá le pondría a Pedro Sánchez, que siempre es el amigo. Pedro Sánchez hace aquello que llamábamos el cepillo de Tarradellas. Es una metáfora que inventó Tarradellas, la primer presidenta de la Generalitat recuperada. Que él decía, los catalanes llegamos a Madrid con nuestra carterita de reivindicaciones y de golpe nos abren la puerta el ministerio, hombre, amigo, ven, siéntate. Y te sacan un cepillito que hay en un cajón y te cepillan. Y tú te vuelves a Cataluña cepilladísimo y contento, pero sin nada en el bolsillo. Esa es la técnica socialista. ¿Esto es en España es roba o...? No, eso es el jugar a envolverte y luego a estafarte. Y las estafas socialistas han sido históricas desde siempre. De manera que, claro, es evidente que el miedo a que Pedro Sánchez no cumpla está. Por eso, recuerda que Carles Puigdemont, en su rueda de prensa, cuando habló del acuerdo, dijo los pactos tienen que ser con papeles firmados y contrastados. Porque, como dijo claramente, firmamos o pactamos una investidura dos políticos y dos fuerzas que no nos confiamos una con la otra. Es un pacto, pero no es un pacto de confianza. Es un pacto de papeles escritos.
Y cuando fallan, han fallado con la amnistía, se les vota que no. Pero sí hubo medios que dijeron que justamente cuando el PSOE firmó ese pacto de investidura, que no de legislatura, que después hubo otra polémica, ¿no? Pues es de legislatura. Esta investidura. La legislatura la iremos viendo. Pues por eso digo, hay gente del PSOE que decía, no, esto ya es para la investidura. Esto ya es para la legislatura. Y dijeron, no, es para la investidura solo. Pero sí dijeron, parece que el PSOE ha comprado el relato del independentismo, o al menos de Junts, sobre la de la represión, sobre lo del... O sea, que ahí sí parece que como que el PSOE se había comido ese argumentario. Bueno, es que hay una constatación. Es decir, tú puedes considerar que lo que pasó el 1 de octubre en Cataluña no tenía que haber pasado. Puedes considerar que fue un acto ilegal. Puedes considerar muchas cosas. Lo que no puedes considerar es que fuera rebelión. Lo que no puedes considerar es que la protesta del tsunami fuera terrorismo. Es decir, lo que no puedes de ninguna manera es llegar a estresar de esta manera el Estado de Derecho, como se ha hecho con el tema catalán. Y eso sí que lo compró finalmente el PSOE. Bueno. O sea que el PSOE ha comprado buena parte del relato... O quizá, relato independentista, ha comprado el relato de la realidad, no sé. Entonces sería más debatible. Carles Puigdemont, no sé que no me vas a responder, pero ¿cómo está? ¿Tú quieres hacer una entrevista a Carles Puigdemont a través mío? No, quiero preguntarte, que eres una persona cercana a Carles Puigdemont, a ver cómo está. ¿Cómo está? Bien, está bien. Bien. Está bien. No, yo no hago entrevistas por persona interpuesta, yo te pregunto a ti, que eres una persona conocida. Y que tiene relación con Carles Puigdemont. Lo veo bien, lo veo... Si podía entrevistar a Carles Puigdemont, no te preocupes, que yo lo intentaría. Pero sé que es complicado. Lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo muy consecuente con sus opiniones. Es un hombre que lleva 7 años luchando, es decir, que es un tipo muy resiliente y muy fuerte. Y sí, hombre, y es evidente que está, bueno, convencido de lo que está haciendo, sin ninguna duda. Esto que dice el PSOE sobre que la amnistía es como la fase final para llegar a la convivencia o la reparación de la convivencia entre Cataluña, ¿esto se lo cree retórica alguien? Socialista. O sea, retórica para el resto de España, pero no para... Es retórica socialista, la compran ellos y se la venden ellos. No. Pero es evidente que hay un conflicto en Cataluña que no está resuelto y no se resuelve con una investidura y una amnistía. Claro que no. Es decir, pensar que Puigdemont, y no solo Carles Puigdemont, y todo el movimiento, es que no hay que olvidar que votaron 2 millones de personas en Cataluña, que todo un Estado buscaba unas urnas y no las encontró. Lo que ocurrió en Cataluña fue muy importante y eso continúa existiendo. Es decir, años después, puede que la gente esté desanimada con el independentismo porque no culminó. Puede que estén enfadados con los líderes, pero no han dejado de ser independentistas. Y una inmensa mayoría. Por tanto, es evidente que ahí hay un conflicto que ahora está en stand-by, pero que estallará en algún momento o se planteará de nuevo, quizá con otra formulación, quizá de otra manera, pero es evidente que está ahí. La cuestión catalana no ha desaparecido y por mucho que diga Pedro Sánchez no va a desaparecer. Sánchez no ha hecho un pacto para que de golpe el mundo sea feliz. No, hay un problema. Y desde luego Puigdemont no va a dejar de ser independentista, es decir, no va a dejar de querer un Estado propio porque haya firmado una investidura con Sánchez. Y el conflicto, digo, la única manera de acabar con ese supuesto conflicto es el referéndum o otra vía de votación. Las naciones normalmente y los pueblos lo que hacen es votar en referéndum, eso sería lo razonable, ciertamente, sí. Y es algo a plantear, ciertamente, que además la Constitución lo puede permitir. Puede que no permita un referéndum vinculante, pero te puede dar permiso para hacer un referéndum. O sea, sería bueno para España. ¿Crees que el siguiente punto, después de la aprobación de la amnistía, sería ese referéndum no vinculante que ya algunos... Es un tema que está sobre la mesa. Es un tema, que no me extrañaría que estuviera sobre la mesa. No esté sobre la mesa. No he tenido un lapsus. No, lo digo porque es evidente que este es un tema fundamental. Sí. Lo que ocurre es que de momento estamos encallados en la amnistía. Es que igual lo pasamos de aquí. Vete a saber. Es que igual se vuelve la amnistía y no hay acuerdo y se rompe el pacto. Podría ser. Es decir, no hagamos especulaciones. Ahora, que Junts en algún momento planteará un referéndum, o igual también Esquerra, no lo sé, o igual los de Bildu. Es decir, es que hay temas nacionales, de naciones históricas en España, que no están resueltos y se resuelven por las urnas. Digo, ¿entiende Pilar Rahola a quienes nos oponemos completamente a esta ley de amnistía porque vemos una aberración en ella en la que los que están fugados de la justicia elaboren una propia ley
para exonerarse de pasar por Esa es la juzgado. retórica de la derecha más reaccionaria. Bueno, creo que es la realidad. No, eso es la retórica de la izquierda reaccionaria, perdón, de la derecha más reaccionaria. En cualquier caso, esto será tu mirada de la realidad, no es la mía. Sí, La mía que es... Carles Puigdemont está fugado de la justicia es una evidencia. No, para nada. Él ha ido siempre que lo han llamado. Estuvo con la justicia en Alemania, lo estuvo en Bélgica, lo estuvo en De Italia. la justicia española, hablo. Bueno, porque no confía en ella, porque cree que es ideológica. Pero si fuera un fugado, se habría ido a un país que no tuviera extradición o que no pudieras enviarse una euroorden. Él se fue a Bruselas, a Bélgica. Y en Bélgica, cada vez que el juez le ha dicho hay una euroorden, se ha ido allí con su abogado y ha ganado España. Ganó en Alemania. En Alemania estuvo en la cárcel y lo aceptó. Y oye, cuando él iba con coche pasando por Alemania sabía que lo podían detener y no se fugó, no se escondió, nunca se ha escondido de la justicia. Ahora, lo que no se ha ido es con Llarena, porque considera que Llarena es un justiciero, por tanto que es un juez patriótico, ideológico. Tú dirás, no es cierto, tú dirás, España es un Estado de Derecho, y él te dirá, no. En algunos derechos fundamentales no lo ha sido. Bueno, son dos miradas de la realidad, pero el hecho es que Puigdemont ha ganado en Bélgica, no lo han extraditado, ganó en Alemania, no había rebelión, ganó en Italia, no lo extraditaron, y ahora también le han hecho pan y pipa a la justicia española en Suiza. ¿Algún problema tiene la justicia española que no la compren en Europa? ¿Algún problema? Yo sigo metiendo que es un fugado de la justicia. Bueno, ya sé que no estableceremos... También los hay que decir lo del maletero, que no es cierto, nunca fue cierto. Él se fue tranquilamente con su coche. Yo no he dicho nada pero del como maletero. es algo que es... Esperanza Aguirre me lo repite cada vez que me ve. Y sabe perfectamente que miente. Porque además Puigdemont ha explicado cómo salió. Salió con el pasaporte. No había ninguna orden de detención. No había nada. Es decir, la orden de detención se da cuando él ya está en Bruselas. Con lo cual salió tranquilamente y además por la frontera, sin ningún tipo de problema, con su carita puesta. Pero hemos tenido durante estos años, quizá ahora estáis empezando a descubrir a Puigdemont, sea cual sea el color ideológico, pero durante años ha habido una campaña de deshumanización de su persona que ha llegado a unos límites terroríficos, de caricatura, de maltrato a la imagen de un político que puede no gustarte, pero que es un político serio y que se lo ha jugado. Porque, oye, irte al exilio o irte fuera de España, sabiendo que todo un Estado quiere detenerte, con lo que ello significa es tener unas ciertas agallas, ¿eh? No es cualquier cosa. Y respecto a lo que decías, es que la amnistía es una ley que se hace para... Oigan ustedes, hay un conflicto. El conflicto implicó que más de 3.000 personas estuvieran en procesos judiciales. No es una o dos. Gente que fue a una manifestación, gente que tuvo unas urnas, gente que estuvo en un comité de no sé qué. Esto es una locura. Esto los países más serios no lo hacen así. ¿Qué hace Puigdemont cuando tiene la posibilidad? Oigan, partamos de cero. El problema hay que resolverlo acabando con la represión. Se ha acabado. Estos días va a entrar en la cárcel un chico, se llama Dani Gallardo, 4 años por una manifestación. No puede ser. Y no creo que sea bueno para el Estado de Derecho español. Por tanto, en un país donde se amnistió los crímenes de una dictadura, ¿no se puede amnistiar las urnas del 1 de octubre? Por favor, que eran urnas, que no era sangre, ¿eh? Eran urnas. ¿Ves normal que los beneficiarios de la ley que están haciendo la estén ahora mismo negociando? Veo normal que en un pacto político se pacte una ley. Y que, claro, una de las partes tenga interés en esa ley. Me parece normalísimo. Y entiendes que hay muchos ciudadanos que vemos que lo que va a suponer esta ley es un acto de desigualdad entre españoles. ¿Desigualdad por qué? Hay un conflicto político que creó un problema de represión importante y se tiene que resolver políticamente. La política a la política. El tema catalán tiene que volver a la política y salir de los juzgados. Los conflictos territoriales no se resuelven en los juzgados, se resuelven en la política. Se resuelven o se complican, es igual, pero es en la política. Y lo que hace Puigdemont y lo que hace Pedro Sánchez, y esto lo hace bien, es sacar el tema catalán de los juzgados y llevarlo a la política. ¿Que haya ciudadanos que estén en contra? Claro que sí, por supuesto, lo puedo entender. Y ciudadanos también de izquierdas, eso también pero lo entiendes, sí, ¿no? También, bueno, depende de cuáles de izquierdas, porque hay algunos que me parece que, en fin, no sé, me parece, si hablas de los pajes, son más nacionalistas que otra cosa, ¿eh? Hablando de nacionalismo, hay un nacionalismo español que sí que es irredento. Pero, en cualquier caso, entiendo que mucha gente esté en contra. También te diré algo, si me permites. Lo mejor que le podría pasar al PP es que si la amnistía tirara adelante y se suavizara todo este conflicto.
¿Por qué no? De hecho, cuando Feijóo deja caer aquello del indulto, en el fondo está abriendo una puerta. ¿Crees que el PP desea que la ley de amnistía pase? Eso es una idea que... No, Eso no, pero sí no sé qué piensa PP. ¿Sí crees que en un futuro le puede ser beneficiosa esta posible ley de amnistía al Partido Popular? Le beneficia a todo el mundo. Le beneficia a todo el mundo que saquemos del conflicto catalán esta parte de irascibilidad y de rabia tan profunda que hay. Porque al final son vidas de personas. Pero al final, cuando decías esto de la retórica derechista que me adjudicabas a mí, al final yo no dejo de decir que es la retórica del Partido Socialista de antes de julio. Es problema suyo, se han cambiado de opinión. No, pero que entonces no era retórica derechista o no derechista. Bueno, era la retórica que había antes de que el PSOE diese el giro. Que aquí el cambio, es que el PSOE en el tema catalán sí, por eso digo, es más patriota español que otra cosa. ¿Lo crees? Sí, yo creo que en el tema, cuando se habla de Cataluña no hay derechas e izquierdas, o no las ha habido hasta hace poco. Ha habido unas posiciones de defensa del Estado que son perfectamente comprensibles ante lo que era un reto tan importante, un reto territorial como era el tema catalán. Y entonces ahí el PSOE ha actuado como nacionalista español y me parece normal, no me parece extraño, no me escandaliza. Que después por cuestiones de circunstancias y de intereses ha cambiado de opinión, pues bienvenido al club. Pero al final la política tiene que ver con eso. Es decir, el PP también ha cambiado de opinión un montón de veces. El PP hacía campaña contra el catalán y después Aznar hablaba en catalán en la intimidad. El PP es el que hizo el pacto del Majestic. Es decir, al final, si vemos la hemeroteca, no queda nadie libre. Incluso Junts ha cambiado también. Sí, bueno, Junts no ha cambiado porque es nuevo. No había... bueno, nuevo. Tú me entiendes. Si tú dirías... Sí, no, desde luego, claro, es que lo que ocurre en Cataluña, lo que realmente ocurre en Cataluña, y es lo que tenéis que entender para aquellos que queréis entender el conflicto, y que lo agradezco, a mí me interesa mucho lo que pasa en Cataluña. No me interesa mucho, de verdad. No, y te agradezco esta conversación porque de alguna forma igual no servirá de nada, pero yo creo que sí. Sirve para entendernos un poco. Primero porque el debate es siempre interesantísimo y tú tienes unas posiciones y yo puedo tener otras y otra gente tendrá otras. Y eso siempre es enriquecedor. Lo que no sería enriquecedor sería que no estuvieses aquí sentada. Para mí, para mi gusto. Bueno, me lo pensé, pero al final Pero decías, perdón. No, te decía que lo que pasó en Cataluña realmente es que el espacio central, y cuando digo espacio central hablo de clases medias, hablo de pequeños empresarios, hablo de autónomos, se pasó al independentismo. Es decir, el espacio central convergente, esa es la gran revolución que se produce. No vamos al independentismo porque todo el mundo se vuelve militante de Esquerra Republicana, que mantenía las posiciones minoritarias. Es el mundo convergente. Es Artur Mas cuando dice, después de la manifestación del 2012, voy hacia aquí porque no hay solución. Porque lo intentó todo, intentó el pacto fiscal, intentó las 40 y pico medidas que le pidió a Rajoy. Había una tensión en Cataluña después de todo el tema que se pasó con el estatuto muy, muy alta. Es la gente, déjame decirlo, central, media del país, la que dice, oye, la gente que va a las manifestaciones por la independencia son mi madre y mi tía y mi prima. Es decir, no son burrocas de... Es la clase media y esa era la que votaba Pujol y la que se pasó del autonomismo al independentismo. Por tanto, bueno, ha sido un cambio de paradigma muy importante en el país. Decía el cambio sobre todo de Junts o del SA la que ha venido con Junts, pero por el hecho de que antes yo tenía la idea o tenía la sensación de que antes la idea era no negociamos nada con el Estado, con eso del Estado español o con el gobierno central, y que ahora parece que ha habido un cambio, incluso, tengo entendido, por lo que sé más o menos, porque no vivo allí, pero sí más o menos intento informarme que sí ha habido un ala, no sé si más radical dentro del independentismo, del soberanismo, que dice, Carles es un butiflé, un traidor o un no sé qué, porque ahora está negociando con Pedro Sánchez. Puede haber que siempre hay sectores que se enfadan, entre otras cosas porque además toda la gente que luchó para el 1 de octubre y para la declaración de independencia luego se frustró que no se tirara adelante. Y ahí hay una herida de mucha gente. Y esa gente, hay una parte de esa gente que está enfadada con Puigdemont y con Junqueras y con todo Dios, y conmigo y con Lucía Caram, no sé si con todo Dios, digamos, ¿no? Pero más allá de esto, sí que yo creo que hay sectores amplios que consideran que
bueno, que hay que aprovechar las oportunidades. Pero de todas formas, Puigdemont siempre ha sido un pactista, ¿eh? Es decir, esta idea que hay de un Puigdemont irredento, un Puigdemont intolerante, no tiene nada que ver con la realidad. Puigdemont es un tipo que se sienta con cualquiera a hablar y que cuando le vienen a buscar y le dicen, buenos días, queremos la presidencia, ¿cómo te pones? Él dice, pues hablemos. Porque nunca ha tenido problema. En el 1 de octubre él planteó ir a elecciones. Habló con Rajoy. Es decir, hubo un momento en el que dijo, bueno, quizá podemos parar todo el proceso, pero hablemos de cómo lo resolvemos. Y Rajoy no quiso. Es decir, que desde el primer minuto ha sido un pactista. Pero no un pactista de sus convicciones, no las cambia, sino de pactemos los momentos. Oye, es Pedro Sánchez el que quiere ser presidente. Él está allí en Waterloo, tranquilito. Y buenos días. ¿No crees que él quiere volver a...? Sí, claro que quiere, sí, pero podría haberlo puesto de otra forma. Podría decir, mira, ¿cuántas veces le han ofrecido un indulto? Y siempre ha dicho que no. Pero el indulto supone volver, ser juzgado, sí, bueno, pasar un tiempecito en la... Pero un tiempecito en la cárcel después de estar allí colgado con toda la familia en Cataluña, que tienes que hacer los deberes con tus hijos por internet. ¿Tú te crees que no es fácil, que es fácil el exilio? Yo lo que creo que ¿Y un tiempo en la cárcel? Creo que lo que no quiere es pisar la cárcel en España. Pero que no es un tema de pisar la cárcel. La cárcel no le preocupa nada. La pisó en Alemania, sí, no tuvo problemas. El problema es considerar que no ha hecho nada ilegal para ir a la cárcel. Y hay un momento, cuando se empiezan a producir los indultos, que le ofrecen el indulto. Oye, ven, te juzgamos y te indultamos. Y dijo que no, porque el tipo es combativo. Ahora, en el momento que lo llaman para ser presidente del gobierno, ¿qué quieres? La amnistía. Empecemos por ahí. Pues te la doy. Pues hablemos. Oye, el problema lo tiene el PSOE, no lo tiene Puigdemont. ¿Qué sabes de los contactos del Partido Popular con Puigdemont o con Junts? Bueno, yo creo que sé o que pienso. Lo que sé, me lo callo. Lo que pienso es que el PP, Feijóo, que es un hombre hábil, esa es mi perspectiva como mínimo, que sabe que el PP no puede quedarse atado con Vox, que necesita capacidad, porque el PP no tiene nadie con quien pactar nada. Se ha quedado tan a la derecha que está perdiendo el centro, porque Vox lo estira hacia la derecha. Pues que debe imaginar que algún hilillo de contacto tiene que necesitar con el espacio central ideológico que representan PNV y Junts. Es decir, en el Congreso de Diputados no hay derecha e izquierda. Hay derecha e izquierda y un centro, que es el que representa a una... Bueno, más que eso, yo diría que incluso hay una mayoría de derechas o conservadoras, si incluimos a Junts... No puedes incluirlo porque en algunos aspectos no comprarían nunca la ideología lo entiendo, del PP. Pero en algunos aspectos sí pueden ponerse de acuerdo. Bueno, tanto Junts como el PNV son permeables a los dos lados. Es decir, hay algunos aspectos en términos económicos, por ejemplo, que podrían pactar perfectamente con el PP. Y hay otros términos que no pactarían nunca y lo harían con el PSOE. Es decir, es un espacio ideológico que en Cataluña es muy clásico, es muy centro, y que en el País Vasco también, que no es ideológicamente de izquierdas, pero tampoco es ideológicamente de derechas. ¿Qué creo que hace Feijóo? Mantener esos hilillos de contacto, que creo que no son lo que en algún momento se ha dicho, pero que están abiertos, porque habrá leyes que habrá que pactarse, veremos qué pasa, porque quizá un día hay una moción de censura, veremos qué pasa. Eso no significa que Puigdemont se haya pronunciado sobre este tema, pero entiendo que Feijóo haya abierto un agujerito, no una ventana, un agujerito, ¿no? Eso sí, y que en algún momento el indulto estuvo sobre la mesa, sí. ¿Me suena? Que estuvo sobre la mesa. Yo creo que sí. ¿Te suena que tienes información, por decirlo más claro? No, creo que sí. Bien, pues ¿crees que sí en base a...? No, en base a nada. Yo sé que te cuesta, entonces intento tirar. No, en base... Yo te recojo el guante, lo sé. Te recojo la cuerda en base a mis intuiciones. Vale. Hablábamos antes de la convivencia. El PSOE, Pedro Sánchez, dice la convivencia en Cataluña ha mejorado muchísimo. Nosotros estamos bien, es que ya no tenía que mejorar, estábamos bien. La convivencia en Cataluña no ha mejorado de aquí hace 5 años, antes estaba mejor, peor, igual. Que haya un problema político
que nos haya sacudido como nación no significa que haya un problema de convivencia. Es que aquí nos ponemos histéricos muy rápidamente. Oye, hay un conflicto también político en Escocia y no hay un problema de convivencia. Los problemas políticos se tienen que resolver, repito, por la vía política. ¿No había tensión en Cataluña en esos años? Había mucha tensión por la presión de los medios españoles. Que estaban permanentemente bombardeados. ¿De los medios? De los media, del mundo mediático español, que llegó a ser especialmente muy madrileño, en un foco muy de prensa de Madrid, que llegó a criminalizar muchísimo todo ese proceso. Y no ayudó, desde luego. Pero yo no conozco ninguno, es decir, las familias nos hemos continuado haciendo las Navidades y teniendo amigos de todos los colores, amigos que han votado que sí, otros que no, otros que estaban en contra. Pero ¿No crees que yo creo que la crispación... se han distanciado familias o familiares, no, ni eso amigos? Es pura retórica Eso no ha pasado. de los tiempos de Ciudadanos, que ese sí que hizo mucho daño porque fue una opción política que jugó a la crispación permanente. Llegó a ser el partido más votado de Cataluña. Y desapareció rápidamente. Sí, sin duda, pero lo llegó a ser. Bueno, porque estábamos en el 155 con todos los líderes políticos o en la cárcel o en el exilio. ¿Qué quieres que te diga? Considerar que eso es un voto importante y además con todo ¿No el PSOE... consideras un mérito lo de Ciudadanos? No, yo creo que fue un método del momento. Es decir, Ciudadanos no habría ganado nunca sin el 155 y sin que todos los votantes socialistas los votaran porque hacían un voto España. No creo que sea un mérito de Ciudadanos, la prueba es cómo ha acabado Ciudadanos. Hablaba antes de la... El PSOE es un partido más serio y más importante en Cataluña. Ciudadanos siempre fue, como en su momento les RUCs, son momentos temporales que utilizan la cuestión catalana, crecen y luego se deshinchan. O sea, que esto de la pacificación que decía el gobierno, de la mejora de la convivencia, todo esto, no... Pues cada vez somos gente pacífica, no vamos con armas por la calle, ni nos gusta el terrorismo, somos políticos. Llevamos toda la vida pactando, intentando pactar. Somos los grandes pactistas de España, los que hemos enseñado a pactar al PSOE. Ni a los catalanes ni a nadie le gusta el terrorismo en general, diríamos, en España. Bueno, sí, pero quiero decir que ha habido movimientos territoriales que sí han utilizado el terrorismo, nosotros no. Si tuvieras que hacer un pronóstico, ¿saldrá la ley de amnistía? Yo creo que sí. ¿Vendrá Carles Puigdemont a España, a Cataluña? Eso tiene ya un proceso más complejo. Eso es más complejo. Porque, como bien sabes, sí, la ley de amnistía se hará, si se hace en los términos que estábamos hablando, y después cada juez tendrá que amnistiar a sus casos. Es decir, la amnistía la aplica, es decir, es un juez el que tiene que hacer un auto diciendo este proceso que tengo abierto contra ti se cierra porque te han amnistiado. De manera que la decisión de amnistiar a Puigdemont la tiene Llarena. La ley será el marco y quien tendrá que ejecutar ese marco es Llarena. Sí, pero los jueces al final tienen que cumplir lo que venga a las En principio leyes. Sí, pero bueno... Y final, digo, si no lo cumplen... No... Bueno, porque los jueces han hecho bastante lo que les ha dado la gana en este tema. ¿No crees que los jueces han hecho conforme...? Yo creo que los jueces en general me parecen gente extraordinaria, que acostumbran a tener pocos recursos y luchar mucho para tirar adelante la justicia. Ahora, los jueces del Supremo y todo el lío que tenemos en el Consejo del Poder Judicial, sí, ahí hay mucha ideología. Eres firme defensora de la existencia de lo del lawfare, ¿no? Absolutamente. Acabamos de verlo con el caso Aguirre, que resulta que cerró su instrucción en el 2023 y luego quiere prorrogar la misma instrucción que había cerrado y no se acordaba. Claro que es ideología. Han hecho coincidir el calendario político con el judicial. Decías antes de la desigualdad que puede generar la ley de amnistía, porque después esto siempre va da cancha a comentaristas políticos y analistas políticos que ahora, por ejemplo, con el tema de Ábalos y su marcha al grupo mixto, lo que dicen es, José Luis, lo que tienes que hacer es, ahora que te has ido al grupo mixto, para el voto de los presupuestos, no sé qué, tú exige una amnistía para ti y para Coldo y para, no, España que nada falta. Amnistiaron a los GAL, ¿eh? Es decir, es que claro, España ya ha hecho amnistías. O sea, que tú le propondrías a Ábalos una... No, me parece una sandez eso, pero no lo digo que lo sea lo que dices, pero me parece una tontería. Ábalos creo que está jugando otra guerra. Yo creo que Ábalos está muy herido por el papel que ha tenido el PSOE con su caso y que hace una resistencia numantina y manteniéndose en el escaño lo que le está diciendo al PSOE es estoy aquí, tengo mucha información, cuidado con lo que haces, ¿no? Creo que es eso, no creo que sea tanto una amnistía en un hombre que por otro lado no está en ninguna instrucción judicial. Yo creo que hay responsabilidad política de momento. Por eso digo, yo me pongo en la piel de Ábalos
que es difícil. Pero oye, aquí se amnistió a Rafael Vera, sí, pero, que era un crimen de Estado. Es decir, claro, es que eso sí que debía ser una desigualdad. Termino. ¿No? Yo me pongo la piel de Ábalos y digo, joder, me echan del PSOE por nada, o sea, por no estar imputado, ni estar investigado, ni hay ninguna... Por tener... Y están negociando con una persona que está... Yo creo que previamente Ábalos tiene que preguntarse cómo es posible que a un segurata de una discoteca y chofer suyo lo elevó a categoría de asesor, por ejemplo, de puertos, y cómo es posible que esa empresa que no existía de golpe existió y empezó a cobrar millones, y de cómo unas comisiones en un tema tan sensible como el confinamiento, y etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que tiene que hacerse. Aparte de esas preguntas, ¿entiendes que se la puede hacer y decir, joder, están negociando con Carles Puigdemont, que pesa sobre... Están negociando con por ejemplo, las investigaciones sobre la presunta malversación, y yo que no he hecho nada... No hay presunta malversación, nunca la hubo. Bueno, pero si hay investigaciones... Que se han caído. En malversación no hay. Si no se ha gastado dinero. Si no habría España a ser juzgado, digo, Puigdemont. Digo, entiendo que él diga, pues qué mala pata. Que yo no tengo nada, me echan del PSOE. Es que el planteamiento es otro. El planteamiento no es, oh, mira, Sánchez está pactando. No, Sánchez tiene la presidencia porque ha pactado. Si no, no tendría la presidencia. De manera que lo que tiene que recordar Ábalos y todos los socialistas es que ellos han querido tener la presidencia de España. Y eso tenía un coste. Ahora tienen que pagarlo. Claro. Es que, bueno, es lo que pasa con los pactos políticos. Por esto de la bicefalia que tiene el independentismo, digo, claro, está por un lado Puigdemont y por otro lado el otro líder, no sé si estás de acuerdo conmigo, dentro del movimiento independentista es Oriol Junqueras. Sí, claro. Y me decías que a ti no te gusta nada Junqueras. No, yo creo que no. No me gusta. ¿Por qué? Sería largo y sería... Hagámoslo breve, entonces. Bueno, porque creo que él, durante todos los tiempos en que tuvo capacidad de pactar con los socialistas, rebajó sus perspectivas hasta cotas para mí vergonzantes. Se puso el lomo, lo cepillaron bien y al final prácticamente dio gratis et amore los votos del independentismo al PSOE. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no con Puigdemont, pero Puigdemont ha hecho valer. O sea, que Junqueras es un traidor al independentismo. No, traidor no, de ninguna manera. Esa palabra me parece terrible. Bueno, está diciendo que regaló los votos, básicamente. No, que pactó mal, que fue un mal político. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿O que es un mal político? No creo que sea globalmente un mal político. En su capacidad de negociar con el PSOE hizo mala... Le sacó poco al PSOE, diríamos. Es que no le sacó nada. Es que fue una tomadura de pelo permanente. Es que se lo regaló. Y nadie lo entendió. Mucha gente en Cataluña no entendimos qué hacía Junqueras. Entonces tú dices, Puigdemont me gusta mucho o poco. Bueno, pero Puigdemont ha hecho valer sus votos. La prueba es, mira qué debate tenemos con el tema de la amnistía. ¿Por qué Junqueras en la moción de censura, o en los presupuestos, o en las investiduras anteriores no le pidió la amnistía? ¿Por qué? Es algo que no entiendo. Y es ahí donde a mí no me gusta Junqueras. Me parece que Junqueras se acobardó y no tuvo capacidad de hacer alta negociación política, y por eso soy crítica. Y luego no me gusta nada el gobierno actual. Me parece que un gobierno que está en absoluta minoría, que no ha sido capaz de crear sinergias, que prácticamente ha perdido todas las votaciones, no se tendría que mantener en el gobierno. Gobierne quien gobierne. Es decir, aunque alguien de Esquerra me decía, es que si dejamos el gobierno ganarán los socialistas. Que gane quien sea, pero no es serio. Estáis gobernando con la mínima de la mínima. De manera que no me gusta ese gobierno, no me gustó lo que hizo Junqueras con sus pactos con el PSOE. ¿Significa eso que es un traidor? De ninguna manera, por favor. Esas son palabras mayores que no se me ocurrirían nunca. Pero que ha sido un mal político en sus pactos, no tengo ninguna duda. Pero si hay algunos que desde fuera del independentismo le damos a Oriol Junqueras y a otros tantos un valor político por encima de Puigdemont porque sí se quedaron aquí en España. Sí se ¿Y eso es un mérito? Sí, para mí sí. Sí se sometieron a la justicia española y afrontaron las consecuencias judiciales que tuvieron. Para mí sí es un mérito. Mérito personal, diría. Quiero recordar tres cosas. Primero, el pacto del gobierno era que se iban todos. Junqueras estuvo en ese pacto. Junqueras estuvo en las reuniones donde se pactó que todo el gobierno catalán se iría para crear un gobierno fuerte en el exilio y que la causa catalana se pusiera en el corazón de Europa. Quien rompe el pacto de entrada y finalmente se queda es él y el resto que se asustan. Es decir, la decisión de irse o no irse tuvo que ver con el miedo. Y los que se quedaron fueron los que tenían miedo, porque no sabían qué significaba. Porque irse significaba abandonar las familias,
tener la persecución del gobierno español, lógicamente, y de la policía española, enfrentarse a unas justicias europeas que nadie sabía cómo funcionarían, y todo era muy incierto. Y Puigdemont lo mantuvo, Puigdemont y Toni y otros y Marta Rovira, o Esquerra en este caso, lo mantuvieron. Y Junqueras decidió que no lo veía claro y se quedó. O sea, que se acobardó. Bueno, fue una decisión de vida. Es decir, también es difícil juzgar en ese momento, pero lo cierto es que sí que como mínimo el pacto era irse y se quedaron. Entonces, a partir de ahí, la cárcel es dura y en eso no tengo ninguna duda y mis respetos a todos los que estuvieron en la cárcel. Pero de la cárcel sales, del exilio no sabes cuándo sales. No sabes, si esto puede durar 1 año o puede durar 20 años. Por tanto, la incertidumbre es mucho más grande. Pero después, tú ponte en la piel de un Puigdemont que se va a la justicia alemana, y lo primero que hace Alemania es meterlo en la cárcel, en Alemania. Cuidado. Y tú no sabes si vas a ganar o no. Es decir, si hubiera tenido miedo, te repito, se habría ido, no sé, a la República Dominicana y allí habría plantado la bandera. Se quedó aquí, en Europa, en el corazón de Europa, en la Unión Europea. Decir que eso es un acto de cobardía, decir que respeto más a los que se quedaron. Bueno, yo respeto. Me parece, sí. Bueno, yo creo que es en absoluto, yo creo que es un acto de un coraje extraordinario. A mí me parece que es más cómodo estar en Waterloo, en una casa muy bien, no lo antes es. que estar en una prisión. Tú no sabes lo que significa vivir fuera de tu familia, de tu tierra, de tu gente, enfrentarte a un montón de justicias que ahora Italia... Yo estuve en Algué cuando tuvo el juicio en Italia. No sabíamos qué pasaría. Era perfectamente posible que los italianos lo metieran en un avión y lo trajeran para acá y todo lo que había construido se desmontaba. Es decir, pero él se enfrentó. Y cuando él fue a Italia, le avisaron, cuidado que Italia no sabemos cómo actuaría. Y él dijo, yo he quedado y voy. Y fue. Y Alemania pasó lo mismo, venía de Finlandia, podía haber tomado un avión, se fue con coche, sabía que Alemania tenía riesgo y lo detuvieron. Es decir, considerar que esto no tiene un coraje, por favor. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero que los tiene cuadrados me parece evidente. Y como todos los que hicieron el proceso, porque ahí también pongo a Junqueras y también pongo a los Jordis y pongo al resto, es decir, hubo una gente, unos líderes catalanes que hicieron un acto político con mucho coraje. No sé si hay un momento de coraje o de locura colectiva también. No, ningún proceso. Oye, los procesos territoriales existen. El mapa de Europa ha cambiado del siglo XX al siglo XXI con montones de países nuevos. Pero sí os entiendo... es que esto de que España es eterna, que nació en la Biblia... Sí os entiendo, entiendo a buena parte del independentismo catalán. Sí entiendo que esté ahora, no sé si más confiado o más confiante, que diría Cristiano Ronaldo, por aquello de que el PSOE siempre que dice que esto es una línea roja, después pasa. O sea que a lo mejor hoy que dice que el referéndum es una línea roja, pues a lo mejor pasará. A lo mejor Con lo cual pasa. yo entiendo que de la parte del independentismo hay mucha gente pues confiada de decir, si va a acabar cediendo... No lo sé, no llegaría al punto de la confianza. La confianza cedió con las rodalías o porque cedió con la rodalías amnistía. a medias, lo de rodalías a medias. Yo creo que depositar confianza en la palabra del PSOE es pedirle algo muy sagrado a cualquier ciudadano. Pero que estos temas tendrán que abrirse con el PSOE o con el PP en algún momento, seguro. Y el PP también los va a abrir. El PP era el del enano habla castellano y luego pasaba a decir catalán en la intimidad. Eso hizo el PP. De pasar de uno al otro en pocos días. De manera que, oye... Enano habla castellano tampoco lo decía el PP, lo decían algunos. Bueno. No le apliquemos al PP que... Bueno, el PP es el que iba por toda España poniendo firmas exactamente. Sí. Es decir, con lo que creó ahí un clima... ¿no? Bueno, creó un clima anticatalán muy serio. De manera que, y luego después hacía el pacto del Majestic. Es decir, que las cosas en política se mueven considerablemente. Y oye, es bueno. Es decir, la política no es una religión. No podemos tener dogmas de fe. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es hablar, tiene que ver también con la política.
Tú tienes unas posiciones seguramente en algunos temas fijadas o muy claras, o crees que las tienes muy claras, y yo también. Sí, sí. Bueno, pero hay un terreno común donde podemos entendernos. Ese terreno común es donde tenemos que estar en política. Lo que no se podemos resolver los conflictos es con jueces, con togas, con persecuciones. No, eso es lo que no se puede. Eso es diferente. Es decir, que si Carles Puigdemont proclama la independencia de un territorio que es parte de España, eso sí se tiene que judicializar, como se dice, llevar a la justicia. El nacionalismo español... Que se use dinero público para poner una urna en un colegio, sabiendo que eso es ilegal. Yo entiendo que sí se tiene que judicializar, porque tiene que haber un juez ahí. Pero es que esto es un debate tan largo y tan intenso que no nos ponemos nunca de acuerdo con esto. Pero las urnas no costaron dinero. Y de hecho no tuvieron manera de poder demostrarlo. No hubo ni un solo euro de dinero. No, hombre, lo que contaron es que, por ejemplo, todo el proceso de informatización de las escuelas lo achacaron al proceso catalán. Entonces, claro, ahí hay dinero, pero es que se informatizaron las escuelas catalanas. Es decir, hay una cantidad de cosas. Se hizo todo muy bien. Y la prueba de que se hizo bien es que no se consiguieron las urnas. El independentismo burló a España también en eso. Mira, España es un concepto, puede ser un concepto trascendente, hablábamos de Dios hace un momento, o un concepto político. Si es un concepto trascendente, bueno, con la Iglesia hemos topado. Si es un concepto político, puede ser modificable, cambiable, no es eterno. España no existía hace 1000 años, con lo cual, oye, calma. Ahí hay algo que no entiende una buena parte, yo creo, que de Cataluña. Que esto de que España puede ser un concepto cambiante, España puede ser un concepto muy cambiante. Ahora bien, y se puede romper. Yo ¿por qué no? como español puedo tener que votar dónde empieza y dónde termina España. No. Porque las naciones, la Plaza Cataluña es tan mía como el señor de Girona. No, eso es un concepto de conquista. No, de conquista no, de nación común. Eso es un concepto de conquista. Ahora no estás haciendo de periodista, estás haciendo, me encanta, de tertuliano. Exactamente. Y haces bien, si no tu gente te va a matar. Pero... No, de verdad. Que esto de que mi gente me va a matar, que no. Mi gente decía los televidentes ahora. Pero a mí, como tú comprenderás, me atrae un poco al pairo lo que opinan los demás. Yo tengo una opinión fija. Entonces yo creo que lo que a veces... Pero esto es un debate larguísimo, de verdad, Pilar. No tenemos tiempo para esto. Pero yo entiendo que una buena parte de lo que no he entendido del independentismo catalán es que la soberanía es común. Hemos entendido perfectamente que el concepto que entonces que lo que tiene que cambiar es la Constitución para que puedan votar solamente esa parte. Eso no es así de simple. Eso es algo más complejo. Mucho más complejo, pero... Tiene que ver con que España se creó desde un concepto de conquista de Castilla. Y nosotros continuamos pensando que hemos sido una nación histórica con más de 1000 años de historia y que tenemos derechos nacionales. Entonces, a partir de aquí no nos vamos a entender. Para ti España es un concepto unitario, para mí nació de una derrota en 1714 y queremos recuperar los derechos institucionales que perdimos y que dominó Castilla. España se hizo desde Castilla. Y por eso hablamos que el idioma único es el español, por ejemplo, el castellano, por cierto. Pero tampoco es así. Bueno. Es que para mí España es un país descentralizado, donde Cataluña tiene su autogobierno, como el País Vasco, como Navarra, como Andalucía, como Castilla-La Mancha, como Extremadura, como Murcia, Y como Melilla, y toda una provincia más del imperio. Una comunidad autónoma. Una provincia del imperio. Una comunidad autónoma. Pero... es un concepto de conquista. ¿Entiendes que haya españoles que puedan... Después de esa entrevista lo podré ir por la calle de Madrid, ya sabes, que puedes, que puedes, ya que los madrileños son buena gente, que yo no soy madrileño. Sí. ¿Entiendes que hay una parte de españoles del resto de España que pueda sentirse herido o insultado cuando se habla de esto del Estado represor? Te diré que me parece... la judicialización, oye, a mí me parece que hay más españoles que esto les importa bastante menos de lo que nos importa en los medios de comunicación o en la política. Había un ruido terrible con la amnistía. Oye, de la amnistía al final va a pasar y nadie se va a morir. Bueno, pero ha salido gente a la calle. Gente a la calle, pero las gallegas tuvieron que bajar el tono porque no le interesaba a nadie el debate de la amnistía. Y no solo en Madrid, también ha salido gente de Sevilla, ha salido gente de otros sitios. Sí, hombre, porque capacidad de movilización hay. Pero, oye, nada del otro mundo. Es decir, al final, yo creo que la prensa hace grandes debates que no son tan importantes para la gente. Y creo que el ciudadano español medio está mucho más avanzado y es más tolerante en estos temas de lo que son algunos medios de comunicación en Madrid. ¿Como cuáles? Si quieres decir nombres de medios de comunicación, puedes decirlos. Sectores importantes de los medios de comunicación que tienen una posición muy nacionalista española, muy dura y muy criminalizadora con Cataluña. Ya sabes cuáles son. No sé. No, pues que fíjate. Esto de tirar la piedra y esconder la mano... Ay, pases, los catalanes somos así, gente poco fiable. O sea, que no vas a decir nombres de
No será el, por ejemplo, ABC, que le di a Jordi Pujol hombre español del año, ¿no? Hombre del año. Sí, luego hizo campañas contra el catalán en la portada. Bueno, el ABC es un periódico histórico. Tuvo sus momentos de gloria en los años 40. ¿No os cansáis en Cataluña del temita del proceso? Bueno, yo podría hablarte de muchos otros temas. Me has traído a este. Te lo pregunto. Si quieres arreglamos el conflicto de Oriente Medio, sin problemas. Ahora te voy a preguntar por ello. Pero no hay un hartazgo de este tema. No. Llevamos 300 años aguantando, no vendrá de otro. ¿Y lo que... Cada generación de catalanes ha tenido que luchar por su idioma. Ah. Mis abuelos, mis bisabuelos, los anteriores. No sabéis lo que es eso. No sabéis lo que es que tu lengua esté prohibida. Pero cuando decís... Que tu lengua esté en peligro. Cuando decís, no sabéis lo que es eso. Cuando decís no sabéis, como si Cataluña fuera un ente abstracto y lejano... Me refiero a los que tienen posiciones en defensa de una España unitaria. Quizá no eres tú, pero así lo digo. Vale. Sobre Israel, déjame preguntar sobre Israel. Es igual. No abramos ese paquete que es gordo. No, solamente voy a hacer una pregunta. Sé que es gordísimo y sé que tú tienes unas posiciones claras y demás. Digo, ¿tú comprendes que haya quienes podamos criticar acciones militares del ejército israelí y que por ello no somos pro-terroristas ni por supuesto antisemitas? Esto sí lo entiendes, ¿no? Por supuesto, no lo entiendo y lo acepto, evidentemente. Vale. Es decir, que es que yo estoy convencida que muchos israelíes pueden ser críticos con los gobiernos que tienen. Defender el derecho de Israel a la existencia, defender la necesidad de que desaparezca Hamás, que es un destructor de palestinos y que destruye completamente el futuro de sus hijos y de la propia nación palestina. Defender eso no implica que estés a favor de Netanyahu o del último gobernante que haya. Implica tener una posición crítica. El problema que yo tengo con este tema no es tanto que haya una crítica a unas posiciones u otras, como hay una criminalización absoluta y una banalización también del terrorismo palestino. Eso es lo que me preocupa, que puede que no sea tu caso, ¿eh? Es decir, yo creo que hay mucha gente que está en una posición intermedia, que es la que tú planteas ahora, pero luego hay una cantidad de tipos, oye, que te han salido prácticamente con banderas de Hamás, o que han olvidado lo que pasó el 7 de octubre, que es un acto atroz, fue un auténtico pogrom, y que esto parece que no exista. Y claro, como el problema de Oriente Medio, como yo lo veo, tiene tres elementos. Uno, todo el mundo habla de ello y casi nadie sabe nada. Es el conflicto más complejo del mundo y el que más ignorantes hablan de él. Mi vecino del cuarto habla de este tema, sabe quién es el bueno y el malo. Mi peluquera, mi panadera, pero no saben nada de lo que pasa en el Yemen. No saben nada de lo que pasó en Nagorno-Karabaj. ¿Por qué todo el mundo sabe lo que pasa en Israel y no lo que pasa en cualquier otro conflicto? En el Sahel ahora mismo. Yo, como la política internacional me interesa, te puedo hablar de todos ellos. Pero mi panadera puede. No, pero sabe que los judíos son muy malos. Primer elemento. Mal vamos cuando se hace maniqueo un conflicto tan complejo. Todo el mundo, desde una ignorancia supina. Segundo, simplificarlo. Hay un conflicto entre Israel y Palestina. No oigan ustedes que tuvo su papelito Irán, que tuvo su papelito Hezbollah, que ha tenido su papel Rusia. Si tú no pones el foco grande, no entiendes nada. Nada. De manera que simplificamos, hacemos maniqueos y criminalizamos a Israel y está resuelto el tema. Y es en eso en lo que soy crítica. Ahora tú me dices... Yo creo que la política de Netanyahu es nefasta. Pues igual estamos de acuerdo. No, yo por ejemplo, concuerdo con lo que dijo el presidente Pedro Sánchez cuando se lo dijo a Netanyahu. Y le dijo, yo entiendo que hay una respuesta por parte del Estado de Israel a un ataque terrorista de parte de Hamás, pero que a lo mejor hay cifras de número de muertos que pueden ser... Las cifras de números de muertos son dolorosas en todas partes. Por supuesto. O que pueden ser... ¿Y a Pedro Sánchez le interesaron los 400.000 muertos en el Yemen que llevamos? Pues le interesaron sería una buena pregunta, pero no tengo ni a Puigdemont ni a Pedro Sánchez. Esto es un fracaso. Los 150.000 desplazados que desaparecieron de sus casas en Nagorno-Karabaj le preocuparon, pero lo que yo considero peor de Pedro Sánchez es el simplismo, que es muy típico del personaje. El tipo llega y dice, es que lo que hay que hacer es crear un Estado palestino. Claro, ¿con quién? ¿Sabes cuántas veces ha habido la opción de hacer un Estado palestino? 5. 5 veces los árabes, primero, y luego los palestinos, han tenido la opción. La última con Ehud Olmert, y antes con Ehud Barak, y antes con el resto. 5 veces. Y las 5 veces se han dicho los 3 nos de Jartún. No a la paz, no al Estado de Israel, no a la tregua. La última vez que se planteó un Estado palestino, se daba el 100% de Gaza, el 95% de Cisjordania
que se llegaba después al 100, y Jerusalén como capital de Palestina. Y dijeron que no. Es decir, cuando tú dices un Estado palestino, los israelíes dicen, claro, ¿con quién? ¿Con Mahmoud Abbas o con Hamas? ¿Con Hamas, que manda Irán? Porque la paz en Israel probablemente, y en Palestina, la vamos a tener que pactar en Teherán, no en Ramallah. Y si estas cosas no las pones sobre la mesa, no entiendes el conflicto. Y luego, después, evidentemente dirás, pero cuidado, que lo que está pasando en Palestina es terrible. Y lo es. Pero pon sobre la mesa todos los elementos. Pero bueno, te llegan los Willis Toledo de turno y te hacen un reduccionismo terrorífico y a partir de ahí ya no puedes tener debate. Genocidio, por Dios. Pero si hay más palestinos en la historia que nunca en la historia. Es decir, si algo ha pasado es que han crecido, precisamente porque han podido crecer. El problema no está... Ahora, la guerra, claro que es terrible, pero es que tienes que ir a buscar a más de 100 secuestrados, 200 antes, más de 100, que están en centenares de kilómetros de túneles. Se calcula que hay... ¿Sabes cuánto mide el metro de Nueva York? Creo recordar, si te lo digo ahora de memoria, que mide 390 kilómetros. Los túneles de Gaza son 700 kilómetros. Busca ahí a los secuestrados, que además están llenos de municiones. En cada hospital, en cada escuela, en jardines hay municiones, hay misiles. Claro, 14 años de dominio de Hamas, convirtiéndolo en una gran artillería. Y, por cierto, con logística y financiación de Qatar y de Irán. Claro, todo esto está en ese conflicto. Yo lo único que intento, para bien o para mal, es que sea un poquito más compleja la mirada de lo que es en las redes y en muchos lugares. Y ahí la izquierda se ha enloquecido. Es el gran tema. Como se quedaron sin los obreros que luchaban contra el capitalismo porque se les cayó el comunismo, ahora tienen a los palestinos. Pero no los oigo sobre las mujeres iraníes, que esas sí están sufriendo una dictadura terrible. ¿Cuántos muertos hubo en la última revuelta? No lo sabemos. El gobierno iraní habló de 1 millar. ¿Hemos llevado al Tribunal de la Haya al régimen de los ayatolás? A ver, oiga, no lo sé, creo que no. ¿Alguien llevó a los hutis del Yemen? Hemos vivido tres plagas de cólera en el Yemen. No le han interesado a nadie. Y también mueren niños allí. Es decir, al final creo que lo que hay sobre este tema es una enorme hipocresía, fundamentalmente utilizada por una izquierda muy dogmática en este tema, que acaba banalizando el terrorismo a copia de criminalizar a Israel. Para cerrar que me echan ya del periódico, ya para cerrar ahora. Y yo tengo un ave. Y tienes un ave por pillar, ya me te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo. Si no lo coges será culpa del nacionalismo español. Ahí estamos, gracias. Cerraremos con unos nombres. Te digo nombres y me dices 1 o 2 palabritas, si puede ser breve y va a ser rápido e indoloro. Estoy muy cómoda, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Carles Puigdemont. ¿Qué quieres que haga ahora? Una palabrita, 2 palabritas. Resiliente. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. El despistado que no lo era. Isabel Díaz Ayuso. Una populista. Rufián, a ver, Rufián. Rufianea. Pujol, el gran Pujol. El político más importante del siglo XX en Cataluña. Míriam Nogueras, que es la portavoz. Junto con Macià. Una guerrillera de la palabra. Pedro Sánchez. Un mentiroso. Alberto Núñez Feijóo. Es más listo de lo que parece. Te cae mejor Feijóo que Sánchez, estoy viendo, ¿no? Feijóo no me ha engañado. Sánchez muchas veces. ¿Y Santiago Abascal? No hablo de la extrema derecha. ¿Y Yolanda Díaz? Quiere ser presidenta y arrasará con todo. ¿Te parecía por lo menos más valiente las propuestas que tenía Pablo Iglesias para con Cataluña que las que tiene Yolanda Díaz, que parece que no tiene ninguna? Pablo Iglesias me parece más honesto que Yolanda Díaz, lo cual no significa que esté más cerca de él. Bueno. ¿Me ha quedado algún tema, Pilar? ¿Alguna cosita? No sé. ¿Quieres insultar a mis amigos? Métete con mis amigos. Oye, a mí me encanta la palabra. Creo que hablando nos entendemos, o como mínimo si no nos entendemos nos acercamos. Por supuesto. Y los que nos peleamos con la palabra no nos matamos. Eso es. Y mira qué bonito final para cerrar. Pilar, que tengas buena vuelta al AVE. Gracias. Gracias por estar con nosotros y suerte.
en todo, en la vida, en la política, en la... Bueno, en la vida, básicamente. La vida, es que En la vida, le la damos vida. mucha importancia a la política, ¿no? Demasiado. Pilar, Bueno, tiene su importancia. queda con Dios Gracias. y que vaya bien. ¿Crees en Dios? Lo responderé el próximo purgatorio, ¿vale? En cualquier caso, a mí Dios no me molesta. Pues nada, quedamos con todos con Dios. Gracias.